Dimos este espacio. Adelante. Saber respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi 3,14. Hola, buenas noches. Qué placer recibirlos como cada viernes en Palabra Precisa. En esta oportunidad vamos a volver sobre un tema que nos llena de satisfacción, una satisfacción que surge de manera natural por todo lo que significa para los cubanos y las cubanas. ¿Cómo no estar felices y llenos de esperanza si ya son más de, escuche esto, 3 millones los que hemos recibido al menos una dosis de Abdala o Soberana 02, la inmensa mayoría como parte de la intervención sanitaria aprobada por el Ministerio de Salud Pública para los grupos de personas y territorios de riesgo? Me siento satisfecho con la revolución, con los científicos cubanos. Y ya estoy vacunada y se agradezco mucho a esta revolución. Confío plenamente en la salud cubana y pienso que el proceso está correcto, está bien hecho. Me he sentido muy bien, no he tenido ningún tipo de síntoma contrario, se ha mantenido, bueno, de forma normal. Ya estoy vacunada, tengo el orgullo de estar vacunada con la tercera dosis ya de Soberana Plus, un súper orgullo de ser parte de este logro científico de Cuba. Esa es la salvación de nosotros, nuestra vacuna. Con el sacrificio, a pesar del bloqueo que tenemos nuestra vacuna. Es como, ahorita lo leí en el cartel cuando lo estaban poniendo, que lo decía, más que una vacuna, es un país. A mí me conmovió mucho esa frase y la vacuna es un alivio. Confío plenamente en los científicos que tenemos, en los estudios que han realizado y siempre todo ha sido bien y esta vez no va a ser menos. A esta revolución hay que agradecerle mucho, aunque hay muchas personas que no agradecen nada de esta revolución. En estos momentos yo siento que yo tengo a mi comandante en jefe aquí en esta sala, porque nadie como él impulsó la ciencia en la medicina cubana, en quien confió tanto en los científicos y puso su corazón en el pueblo cubano para que todos tuviéramos salud. Bueno, satisfacción, orgullo, agradecimiento, cuántas emociones distintas para los que ya hemos recibido al menos una dosis, los que han completado su ciclo de vacunación, ¿verdad? Claro que a pesar de todo esto que veíamos, no han faltado los que todavía intentan descalificar o poner en duda la eficacia y seguridad de las vacunas que desarrollan los científicos cubanos, pero la realidad los ha superado. La verdad se abre paso y, muy a su pesar, ocupa cada vez más espacios en los medios de prensa del mundo. Apenas en enero conversábamos sobre las escasas referencias a los 5 candidatos vacunales cubanos en la llamada gran prensa, esos grandes medios, los más reconocidos, pero entonces fuimos agradablemente sorprendidos por las declaraciones que la doctora Candace Johnson, presidenta del Centro del Cáncer Roswell Park de Nueva York, ofrecía a la muy conocida periodista Christiane Amanpour de CNN en inglés. La entrevistadora, escuche esto, no salía de su asombro ni se ocupaba de esconderlo ante la rotundez de las afirmaciones de la doctora Johnson sobre la capacidad de Cuba de producir vacunas de la mayor calidad. Vamos a escuchar un fragmento. So, Cuba has really distinguished itself in some of the most preeminent immunologists. These individuals are some of the brightest and most innovative scientists that I've had the pleasure to work with. Ese profundo conocimiento de la vacuna cubana contra el cáncer del pulmón avalan los elogios de la doctora Johnson a los científicos cubanos, una representación de los cuales hoy me acompañan en Palabra Precisa. La bienvenida y qué placer pues contar con la presencia del doctor en ciencias Vicente Vélez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas. Gracias, doctor Vélez, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Palabra Precisa se prestigia con su presencia, y también el doctor en ciencias Gerardo Enrique Guillén Nieto, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Ustedes vieron ya las opiniones que tienen cubanos y cubanas que han recibido al menos una dosis
dosis, que están en este proceso de intervención sanitaria. Hablábamos antes de comenzar de cuán concurridas han sido las conferencias de prensa ofrecidas en las últimas semanas sobre la marcha de los candidatos vacunales cubanos. De hecho, hemos visto cómo el tema ha ganado espacios en medios como The New York Times, The Washington Post, El País de España, la BBC y CNN en español. O sea, muchos medios que han hablado de nuestros candidatos vacunales. Mi pregunta va por ahí. ¿Cómo ha repercutido esto en la promoción y en el conocimiento de las vacunas cubanas? Comienzo con usted, doctor Vélez. Sí, bueno, evidentemente la misma sorpresa que hemos visto ahora cuando se hizo esa entrevista de la presidenta del Roswell Park, fue una sorpresa realmente de la prensa internacional cuando se empezaron a anunciar que Cuba estaba tratando de desarrollar sus propias vacunas. Es un hecho inédito en América Latina. Como se ve, los que han desarrollado, los que han tenido la capacidad de desarrollar vacunas contra esta enfermedad en el contexto en que hay que desarrollarlas aceleradamente sin dejar de cumplir nada de lo que hay que cumplir, han sido solamente las grandes empresas multinacionales con muchos recursos. Por lo tanto, fue una gran sorpresa que Cuba pudiera hacer eso, por supuesto, porque si vamos a ver recursos, no tenemos los recursos de las multinacionales y un análisis simple dice no puede ser, pero sí tenemos mucha capacidad de innovación y capacidad de adaptarnos y sobre todo una motivación muy grande porque realmente sabemos que esas expresiones de orgullo y de agradecimiento de la gente las recibimos todos los días y realmente esa es una de las motivaciones más grandes que nos han llevado. Sumando motivación con capacidad de adaptarse y capacidad de innovar, esa fórmula no es una fórmula que quizás desde los países más ricos se pueda entender. Usted es una persona muy sencilla, doctor Vélez, pero para quien no lo sepa, estamos hablando de uno de los principales responsables de nuestras soberanas y por eso decía que es un prestigio para palabra precisa. Doctor Gerardo, ¿cuánto usted cree? Y voy quizás ya más bien a lo que ha sucedido con Abdala, que es el candidato vacunal propiamente desarrollado por el 6GB. ¿Cuánto usted cree que este reconocimiento de la gran prensa pues ayuda al desarrollo, al conocimiento, quizás a ponderar lo que hacen los científicos cubanos en materia de la protección de la vida de la gente en este contexto de COVID-19? Bueno, buenas noches, Lazarito. En realidad, nosotros mantenemos una colaboración sistemática con muchos centros de investigación y científicos en el mundo. La ciencia cubana no está aislada, pero a pesar de que durante el tiempo han estado apareciendo en la prensa e incluso en revistas de alto impacto científico, comentarios editoriales sobre Cuba, nunca había sido como en este momento la repercusión, porque bueno, el entorno actual con la pandemia, la carrera por el desarrollo de vacunas, la necesidad imperiosa de poder lograr combatir estas epidemias, pues ha llamado la atención sin duda que Cuba sea uno de los 7 países que ha desarrollado su candidato vacunal propio. Y esto realmente ha tenido un impacto en la prensa para los que conocían menos a nuestro país y conocían menos nuestros resultados científicos, y a pesar de que siempre hay su crítica más o menos solapada, realmente el balance ha sido muy positivo en los artículos que se han publicado, incluso en medios que normalmente no son tan favorables a nosotros. Ha existido un respeto y una admiración realmente a la capacidad de los científicos cubanos de desarrollar estas vacunas, y realmente eso para nosotros es también un reconocimiento. Ahora, las instituciones científicas que desarrollan Abdala y las soberanas cuentan con publicaciones científicas certificadas. Esto es algo de lo que mucho no se conoce. Ustedes coincidirán conmigo, de ahí va mi pregunta. ¿Cómo se han involucrado en este proceso? O sea, en el asunto en sí de publicar investigaciones que en torno a nuestros candidatos vacunales se han hecho. Doctor Vélez. Sí, a ver, nosotros es importante hacer entender que el ciclo desde el momento en que se genera los resultados listos para publicar y se logran publicar es un ciclo largo en primer lugar. O sea, es necesario decir que es un ciclo que se puede mover entre 4 y 6 meses. O sea, desde el momento que usted envía a una revista científica, usted va a tener la aceptación de la editora de esa revista científica de revisar ese artículo, y ese artículo entonces es enviado a revisores.
revisores anónimos que van a hacer una revisión de ese artículo y que van a definir si el artículo es apto o no para entrar a esa revista. Generalmente esos revisores responden con un grupo de cuestionarios, de experimentos nuevos que hay que hacer, de cosas nuevas que hay que hacer, que desde su punto de vista hay que hacerlo, y por lo tanto estamos hablando de un ciclo de aproximaciones que puede durar, por ejemplo, hasta 6 meses. Y por lo tanto quiere decir que desde el momento en que el reconocimiento de la comunidad científica es un reconocimiento que se mueve en términos de tiempo diferentes a los reconocimientos de los medios, porque usted puede tener un resultado, anunciarlo a los medios, pero para que ese resultado sea reconocido por la comunidad científica tiene que pasar por ese ciclo. Y eso genera una diferencia entre el momento en que usted tiene el resultado y el momento en que la comunidad lo va a reconocer. Y esto quizás ha sido atacado. O sea, esto quizás ha sido atacado porque nuestra prensa o la prensa en general ha tenido una divulgación muy importante de los resultados, casi que en tiempo real, porque han habido conferencias de prensa en las cuales obtenemos los resultados y los comunicamos, y desde que ese resultado logre entrar en una revista publicada, aceptada por revisores o aceptada por pares, como se llama normalmente, pueden pasar 6 meses. Y por lo tanto hay esa diferencia. Y en algunos momentos se ha criticado que, bueno, de que no hay resultados con evidencia científica. Eso no es así. Nosotros sabemos del reto de la comunidad científica y de lo importante que resulta que nuestros artículos sean revisados y aceptados por la comunidad científica, y en nuestro caso específico hemos emprendido ese camino desde hace un tiempo ya. Ya en este momento tenemos un artículo muy importante publicado en la revista de la Sociedad Americana de Química, ya publicado. Tenemos otro artículo muy cerca de ser aprobado con opiniones ya favorables de los revisores. Tenemos otro en revisión y tenemos un grupo de otros artículos. Y por lo tanto estamos hablando de que no es que nosotros rehusemos publicar nuestros resultados en la comunidad científica. Es que es natural que haya un ciclo y que ese ciclo tenga su dinámica, sus barreras y sus diferentes elementos que hacen que, bueno, que el tiempo que demora en llegar ese resultado a la comunidad, a la aceptación de la comunidad científica, es a veces largo. Doctor Gerardo, ¿tiene que ver el caso Cuba? O sea, si pudiéramos ver como una condicionante, una barrera subjetiva, que sea Cuba un país pobre, por demás agredido por la potencia más grande del mundo, en que esos artículos demoren más o que sean rechazados en las publicaciones científicas, ¿cómo usted lo ve? Bueno, como Vicente explicaba, realmente existe un periodo de tiempo que es necesario desde que uno tiene los resultados hasta que se publica la información. Realmente en este momento nosotros estamos ya recogiendo los resultados de las publicaciones aprobadas de todos los productos que nosotros fuimos desarrollando contra el COVID durante la epidemia, es decir, los resultados de la aplicación de los interferones, del iberferón, del interferón alfa, del acortamiento de los tiempos de negativización del PCR en los pacientes, del Husvinsa, que ha sido un producto que ha tenido tanto impacto en el protocolo clínico cubano. Bueno, ya todos esos productos tienen varias publicaciones que ya están aceptadas en revistas de impacto y por publicación y en publicaciones científicas que ya tienen una amplia visibilidad. Y los de las vacunas, pues este es el momento, como explicaba Vicente, que estamos en el proceso de discusión con las revistas de los oponentes, el responder a los oponentes, enviar los artículos a la revista, y existen varios artículos, varios resultados que van saliendo, porque todo esto ha ocurrido en tiempos que no son los tiempos normales de la ciencia. Esto ha ocurrido en tiempos muy acelerados y se sobrelapan las etapas y los resultados, y realmente existen varios resultados que están a la vez escribiéndose, enviándose a las revistas, poniéndose en repositorios, específicamente en el tema de las vacunas. Pero yo quería especificarte que a la par que esto sucede, no es las publicaciones la única vía de hacer visibles los resultados. Es decir, hay eventos online que también se han generalizado en el tiempo de pandemia, donde nosotros hemos presentado, tanto a nivel de Ibero-Latinoamérica como internacional, en general en el mundo, hemos presentado los resultados de los candidatos vacunales. Por lo tanto, están públicos online, en YouTube, en Facebook, se puede acceder a las conferencias donde hemos expuesto los resultados de la vacuna a la comunidad científica, y también han habido muchos encuentros bilaterales
con países de organizaciones, líderes de opinión que nos han pedido. Recientemente, por ejemplo, organizamos un workshop con el Instituto de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, dirigido por Anthony Fauci, donde se presentaron los resultados de Soberana y de Abdala, es decir, los resultados no solo se hacen visibles a través de las publicaciones, sino que ya están visibles a esta comunidad científica. Propongo hacer una pausa para después profundizar en un tema que siempre está presente, y hablo del bloqueo de Estados Unidos, recrudecido hasta límites inéditos desde la anterior administración. Por cierto, la doctora Johnson, de quien les comenté hace unos minutos, destacaba en sus declaraciones a la CNN los grandes obstáculos y las carencias que tienen que sortear los científicos cubanos. Vamos a escuchar qué dijo en este otro fragmento que les propone Palabra Precisa. And you know, the thing that is so remarkable is that Cuba does not have the Cuban scientists who are, in my mind, innovative, brilliant. They're always thinking out of the box. They're always trying to think very innovatively, how can they solve a problem? They don't have the advantages that maybe we have in this country of fancy equipment, all these very expensive reagents. They actually have to use their head and figure out how to attack these problems. And they've been very successful at this. Bueno, el bloqueo, siempre el bloqueo haciéndonos todo más difícil, pero al mismo tiempo más creativos. Se sabe de cuánto obstaculiza el desarrollo normal de cualquier investigación científica este cerco económico, pero llega al extremo de dificultar, y le pregunto a mis entrevistados, la publicación en medios especializados, publicar ciencia en medios especializados. Doctor Gerardo, comienzo con usted. Bueno, realmente, como explicábamos, siempre hay dificultades a la hora de publicar, porque existe un rigor de las revistas, sobre todo las revistas de alto impacto. Los revisores que pueden tocar a los artículos pueden ser más o menos estrictos, pero es un proceso útil y necesario, ya que es un proceso donde el artículo también gana en calidad, y muchas veces estas revisiones ayudan mucho a poder complementar el artículo o dar un mejor enfoque más fácil de entender, con más rigor a los resultados. Y esto demora, lleva un tiempo, pero sin duda también a veces hay más, en unas revistas más que otras, hay más dificultad para la aceptación de los artículos científicos, ¿no? Y eso, bueno, a veces hay que cambiar de revista. Hay revistas que tienen sus procesos más transparentes que otras, hay revistas que todo el proceso es online, es abierto, donde las respuestas que uno da y las preguntas que hacen los revisores son a tiempo real, es decir, hay un intercambio con los revisores. Hay otras que no, que uno tiene que esperar por el envío de las revisiones y responder, y esto no es transparente al resto de la comunidad. Es decir, cada revista tiene sus propios aspectos y uno selecciona de acuerdo al tema de la revista, de acuerdo a los enfoques de la revista, cuál es la revista más adecuada para publicar. Pero sí, con frecuencia nos encontramos con algunas dificultades para publicar, ya sea por estos problemas que hablábamos, algún racismo contra los países tercermundistas, lo vemos con frecuencia, pero también existen muchos problemas a la hora de pagar estos artículos, que nos vemos con el bloqueo y la dificultad
de los bancos, no es un problema de las editoriales, es un problema del bloqueo financiero de Estados Unidos, que no hay forma de poder Cuba hacer transacciones a los bancos en los cuales están las cuentas de estas editoriales. Incluso cuando hay un banco alternativo, bueno, los bancos o transitarios, como se llama, a través de los cuales hay que hacer transferencias, muchas veces se dificulta estos pagos y por supuesto son limitaciones que tenemos nosotros a causa del bloqueo que no tienen los científicos en otros países. Ahora, doctor Beres, hay un tema que hablaba el doctor Geraldo, llamaba racismo. ¿Es racismo científico, racismo a los países pobres? ¿Cómo entendemos este término? Sí, a ver, es un término que se ha denominado así, no por nosotros. O sea, existen comités en las revistas de alto nivel, digamos la revista Nature, la revista Science, son comités que se llaman comités contra el racismo científico. ¿Qué significa racismo científico? Significa que evidentemente hay una barrera, esa barrera es mucho más difícil que sea franqueada por científicos de países pobres, no estamos hablando solamente de Cuba, estamos hablando de los países con menos recursos, y por lo tanto hay una cierta predisposición a los artículos que vienen de nuestros países. O sea, a veces nos encontramos con enfoques de referees, de revisores, por decirlo en español, enfoques de revisores que evidentemente tienen un menosprecio, transmiten un menosprecio, transmiten un sentimiento donde realmente no ha habido un análisis profesional profundo del contenido de los artículos. Eso por una parte. Por otra parte, la mayor parte de las revistas ahora de alto nivel tienen un sistema que le llaman de screening, en el cual en 24 horas hace un análisis y te dictamina y te dice ese artículo no nos interesa en la revista. A veces en el no nos interesa en la revista también hay un poco de racismo donde se considera el origen, de dónde viene. O sea, es una dificultad adicional que tenemos que por supuesto no nos vence, no nos dejamos vencer por esa dificultad. Simplemente la mencionamos como un elemento, por ejemplo, en una entrevista que le dimos a un editor de Nature hace un tiempo, pues la revista Nature estaba muy interesada en las vacunas cubanas, qué cosas eran, y querían publicar una entrevista, y tuvimos una entrevista, y cuando conversábamos de este elemento de racismo en los artículos que aparecían en la revista Nature, y él me decía que efectivamente es una gran preocupación de la revista, porque cuando hacen análisis estadísticos de los porcientos de artículos que son aprobados, en los cuales, por ejemplo, el primer autor es una mujer y no es un hombre, hay una diferencia muy grande. O sea, no es solamente incluso el origen del país de donde viene, sino es incluso la posición del revisor, con respecto a cualquier posibilidad de racismo por el origen de donde viene el artículo. Y en este caso, evidentemente, nosotros somos países más desfavorecidos porque, evidentemente, no solamente en Cuba, en la mayor parte de los países que están luchando por su desarrollo, tecnológicamente no se disponen de los mismos medios que existen en un país desarrollado y, por lo tanto, los resultados pueden tener una cierta objeción con respecto al último equipo que fue en el que se midió el resultado, y eso es parte de lo que va generando esta opinión. Y por lo tanto, bueno, nosotros esto lo combatimos realmente con un esfuerzo, considerando que es importante, lo primero más importante es que tengamos la vacuna y que tengamos a nuestra gente protegida. Es importante que la prensa la reconozca y reconozca el tremendo esfuerzo que hemos hecho como las primeras vacunas latinoamericanas hechas en un país latinoamericano, y que obviamente son una esperanza no solamente para Cuba, sino para todos los países que hoy no alcanzan vacunas. Pero en tercer lugar tenemos que también lograr que la comunidad científica entienda, porque detrás de esto hay una ciencia que no tiene nada que envidiarle a la capacidad de innovación que puede existir en países desarrollados. Y eso es importante que sea reconocido, y esa es una de nuestras tareas, y nosotros no cejaremos hasta que no logremos eso. Una fortaleza también para Cuba es contar con una entidad reguladora como el SECMED, de tanto prestigio, sobre la que mucho se ha hablado a nivel internacional. Se reconoce la profundidad, por supuesto, con que este organismo pues realiza toda la validación de los resultados que ustedes luego llevan. También el Ministerio de Salud Pública. Sobre el SECMED tendremos que hablar inevitablemente en un próximo programa, porque yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que el doctor Beres está acá con nosotros, porque ha comenzado el ensayo clínico
con Soberana 02 en edades pediátricas, y eso sin duda es una muy buena noticia, sobre todo para esos padres que están preocupados, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Hablar un poco, me queda poco tiempo, doctor Vélez, de ese estudio. Es Soberana 02, el mismo esquema que se ha combinado, que se ha seguido, 2 dosis de Soberana 02 y una dosis Soberana de Soberana Plus. Plus. Estamos hablando que iniciamos, es el comienzo de un gran sueño. O sea, hemos soñado con nuestra institución que hace vacunas para niños fundamentalmente, por haber logrado llegar a poder ensayar nuestra vacuna en niños ha sido un gran sueño que hemos construido. Nosotros estamos iniciando el día de hoy con una población joven de 12 a 18 años, inicialmente una fase 1. ¿Voluntario siempre, doctor? Sí, por supuesto. Triples voluntarios, vamos a decirle. Tienen que tener consentimiento informado del padre, consentimiento informado de la madre y asentimiento del joven. Quiere decir que si el padre y la madre están de acuerdo en que el joven se vacune, no pueden obligar al joven. El joven tiene que decir que él también está de acuerdo en participar. Eso es los requerimientos éticos y eso es lo que cumplimos en este caso. Eso lo iniciamos posteriormente cuando la seguridad, en unos días, cuando se vea el inicio de la seguridad de la vacuna, pasaremos entonces ya a población pediátrica de niños ya entre 12 y 3 años, y pasaremos después a la fase 2 que debe llegar a incluir hasta 350 niños. Por supuesto, una muy buena noticia, y no quiero concluir sin antes, se ha hablado mucho, incluso las máximas autoridades del país así lo han dicho, lo han asegurado, que en 2021 nuestra población estará totalmente inmunizada. El CIGB, los científicos del CIGB, porque le pregunto al CIGB, Abdala ahora mismo es como el candidato vacunal que quizás mayor presencia tiene en este estudio de intervención que se está haciendo, mantiene el CIGB ese propósito de que su candidato vacunal garantice, junto por supuesto con los otros que están ahora mismo, como es el caso de Soberana 02 y el refuerzo con Soberana Plus, que nuestra población esté inmunizada en 2021? Sin duda, ese compromiso tenemos que cumplirlo, es un gran reto, pero se está trabajando muy intensamente por todos los compañeros que estamos involucrados en esta tarea, fundamentalmente nuestros tecnólogos, y no solo del CIGB. AICA es la etapa final de producción de Abdala, la formulación en base ocurre en AICA, y hasta ahora se ha logrado cumplir y sobrecumplir incluso las metas que nos habíamos trazado, que era un gran reto, como usted decía, porque sin duda esto se ha desarrollado, el proceso productivo, a la par de la introducción de la vacuna, es decir, se ha escalado el proceso y se ha ido logrando los niveles de producción que tenemos durante la marcha, y esto sin duda es un reto que por suerte hemos logrado con la experiencia de nuestros tecnólogos lograr satisfacer. Y bueno, vamos a cumplir sin duda con lograr inmunizar a nuestra población. Le agradezco muchísimo a ambos que me hayan acompañado esta noche en Palabra Precisa. Quizás los tengamos de vuelta cuando ya el SECMED, luego que ustedes les presenten por supuesto los resultados de los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 y también de Abdala, pues que se apruebe el uso de intervención de nuestros el uso de emergencia de nuestros candidatos vacunales y por supuesto llegar a esa ansiada inmunización de toda nuestra sociedad. Gracias, doctor Vélez, un placer haber estado con usted esta noche, también con usted, doctor Gerardo, que se repita pronto la visita, y nosotros nos vamos a despedir con un tema que le ha puesto el alma al esfuerzo de nuestros científicos. La fuerza de un país, interpretado por Buena Fe y por supuesto por un grupo de artistas que se han aliado para reconocer ese esfuerzo tremendísimo de nuestros científicos. Así me despido, usted recuerde, regrese el próximo viernes después de la novela y en retransmisión el sábado en la revista Buenos Días para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que a degüello. En este bulbo, humedad y amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat. Bendice al bravo David.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este tiempo de televisión. Regrese mañana a 7:30. Le estaremos acompañando con más. Buen sábado. Cuídese mucho. Muy buenos días.